Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Hoy estamos en un escenario muy especial y con un invitado todavía más especial que para mí me da muchísimo gusto poder entrevistar al senador Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, muchísimas gracias. No, hombre, Genaro, no hay nada que agradecer. Encantado. Esta entrevista es para los medios públicos mexicanos, que además nos enlazamos todos al canal del Congreso. En esta sesión, no dudo de describir de histórica, sobre todo la sesión del Senado de la República, en la que se aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial. Medio México observó, creo que fue el día que mayor audiencia tuvo, además, el canal del Congreso, porque creo que nunca como en una reforma, no sé cómo lo percibas tú, había tanto interés social en lograr que esta reforma se concretara a pesar de todos los intentos que se hicieron. ¿Cuál sería tu reflexión sobre ese interés social en torno a la reforma? Sí, yo creo que, como bien comentas, una sesión histórica, toda la atención puesta ahí, porque la Cámara de Diputados había tenido también una sesión difícil en el sentido que les habían impedido sesionar en su sede. Se habían ido a la Magdalena Mixhuca y en condiciones muy complicadas habían sacado la tarea. Pero acá fue, digamos que, más dramático el proceso, sí, porque había una manifestación desde días antes de que empezara la discusión. Yo me acuerdo que llegó, era un domingo, no recuerdo la fecha, donde las Comisiones Unidas debatieron y aprobaron la minuta. Sí. Y ya desde el jueves previo estaba la manifestación. Domingo 7. Ya estaba la manifestación aquí en torno a la sede del Senado. Y yo ese domingo platiqué por la noche con la dirigente de los trabajadores, Patricia Aguayo, dos trabajadores y dos estudiantes. Uno había sido orador en una manifestación aquí afuera. Se conjuntaron manifestación a favor y en contra ese domingo. Y se habían comprometido a que iban a permitir sesionar. Sí. Pero cuando se enteraron que sí teníamos la mayoría calificada, ¿se endurecieron? Pues más bien pudieron ingresar al inmueble primero y al pleno después, un hecho que no se había dado sin precedente, porque por más que la derecha quiere justificarlo, y si ustedes ya hasta caballo entraron a la Cámara de Diputados, una manifestación del Barzón, sí, en su momento, yo no estuve en esa manifestación, si hubiera estado, pues allá había estado, pero no entraron al pleno de la Cámara de Diputados. No. Ni siquiera la fuerza pública debe entrar si no se autoriza por la presidencia del Senado, de la Cámara de Diputados. Y fue un momento muy difícil porque irrumpieron de manera violenta, generaron daños, lastimaron personal de resguardo y a un policía. Y yo estaba preocupado de la seguridad de las senadoras, senadores. Así es. Desalojamos el salón. Y creo que ellos cometieron el error de pensar que al haber tomado el salón habían descarrilado el proceso. Exactamente. Ya la mañana había sido muy tensa también. Ahorita tuviste entre telones que sigue Movimiento Ciudadano queriendo justificar la ausencia de un senador de ellos, Barreda, sí, y que están ahí cambiando versiones cada momento. La mañana había sido muy difícil por un reclamo de ellos de una supuesta privación de la libertad. Decían que estaba detenido, que estaba incomunicado el senador, lo cual fue falso. Yo hablé con el fiscal general de la República, con el fiscal de Campeche, y luego el momento en que Yunes Linares entra en sustitución de Yunes Márquez, y que fue durísimo. Le dijeron de traidor para arriba y fue un momento muy complicado, y yo generé que se desenvolviera, que se diera el debate entre Marco Cortés y Yunes Linares, entre Yunes Linares y Marco Cortés. Intervinieron 2 veces cada uno, o sí, 2 veces cada uno, y luego ya pude reencauzar la sesión, y la de la tarde se desarrollaba con toda tranquilidad cuando se ya dio en Gigotencas. Aquí todavía. Aquí. Se desarrollaba es que volví a la sesión previa, y se desarrollaba con toda tranquilidad cuando me enteré que había 5,000 personas en la explanada. Y de la explanada a las puertas del pleno no hay ¿Y eran nada. ¿Realmente trabajadores y estudiantes o qué eran? Yo creo que había de todo, ¿no? Se ha dicho que había ahí inclusive familiares de algunos legisladores, legisladoras. Pero bueno, eran manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial. No entraré a descalificar ni su derecho. Sí diré que fue una irrupción violenta.
Claro. Sí diré que pusieron en riesgo, sin duda, a los senadores, senadoras, y que los medios han dejado pasar eso como si fuera cualquier cosa. No solo, perdón, Dime. no la dejaron pasar, los volvieron héroes. Además, Cuando tú decides cambiar, o sea, suspender la sesión y cambiar la sede a Jicotencal, mientras transcurre el tiempo, ahí están preparando y empieza la sesión en Jicotencal. 7:30 de la noche. La mayoría de las televisoras privadas estaban transmitiendo la manifestación de afuera, Claro. diciendo que habían granaderos, cuando no eran granaderos, diciendo que les habían echado gases, cuando no eran gases, pero ya el tema de lo que se estaba discutiendo adentro estaba afuera, es decir, había como una, no sé si describirla o cómo la describirías, senador, una especie de concertación. Sí, una operación mediático-política, claro. para evitar que ese día se aprobara en el Senado la reforma constitucional. Así es. Hicieron todo para descarrilar la discusión. Todo es todo. Desde pedir que no pudiéramos sesionar porque faltaba un senador, el senador Barreda de Campeche, hasta la toma violenta. Cuando yo decidimos, Adán Augusto, un servidor, decidimos irnos, a mí me correspondía formalmente a la lesión, pero lo decidimos ahí. Él es muy eficaz, la verdad, resolvió el traslado, que no estaba fácil. Nada fácil. Lo resolvió de inmediato y nos fuimos, la mayoría de senadores y senadoras del movimiento, y ya estando ahí en la antigua sede, en Xicoténcatl, empecé a aceptar entrevistas y dije a las 7:30 estoy citando al Pleno. Había quien pensaba que no iba a llegar la oposición, yo estaba cierto que iba a llegar. En algún momento don Augusto me dijo, pues lo hubieras convocado más temprano. No, le digo, para que no digan que estamos Así es. atropellándolos, porque sí iban a venir y llegaron todos. Movimiento Ciudadano siguió con su versión insidiosa, inclusive dijeron que le habían agredido a uno de sus integrantes ahí la policía, lo cual tampoco fue cierto. Como bien dices, estaban primero festinando la toma, pensando que lo habían descarrilado, y luego diciendo que había casi un estado de sitio en torno al antiguo Senado, ¿no? Cuando nosotros hemos justo, a ver, lo digo de otra manera, fíjate, antes de profundizar en la reflexión. Si nosotros siendo oposición hubiéramos hecho lo que ellos hicieron, de hacer la toma violenta del Senado, habría habido una represión feroz. Se habría encarcelado a cualquier cantidad de personas, incluido a gente que ni había participado. Así es. Y se habría ido años a la cárcel, nos habríamos ido años a la cárcel quienes hubiéramos encabezado una cosa así, que no lo hubiéramos hecho nunca, porque nosotros nunca hicimos manifestaciones violentas, por más que digan lo contrario. Eran tomas de tribuna de legisladores. Sí, claro. No toma de la sesión de gente de afuera. Exacto. Sí. Y de manera violenta, porque rompieron puertas, lastimaron a gente, trabajadores del Senado. Fue una cosa muy fuerte. Finalmente logramos trasladarnos, restablecer la sesión y ya iba otra vez caminando. La oposición se había comprometido a que fuera un debate pues, de las dos visiones que hay y toman la tribuna. No, bueno. ¿La toman para qué? ¿Para evitar la votación en lo general? Claro. Sí. Claro, porque ya se avecinaba. Faltaban 2 rondas, porque aquí hay una figura singular en el Senado que es el voto particular. Sí. Y el voto particular le da al senador, senadora que lo haga 10 minutos de intervención en igualdad de condición de quien presenta el proyecto a votación de la comisión, de las comisiones de puntos constitucionales, en este caso de estudios legislativos. Y había 9 intervenciones, que fueron 10 al final. Wow. Entonces, cuando ya iba a cerrar Insunza de Morena, toman la tribuna y empieza el gritadero. Entonces, pobre compañero Insunza, digo pobre en el sentido de que le pusieron bien difícil las cosas, porque le dieron un micrófono que no se oía bien con el gritadero. Las tribunas estaban ocupadas y entonces yo, síguete compañero, vámonos para adelante, porque lo que ellos querían otra vez era descarrilar la sesión. Termina, empieza la discusión de 5 a favor y 5 en contra. No hubo discusión. Para ellos era muy difícil porque yo he sido oposición y cuando aumentaron el IVA de 15 a 16, nosotros tomamos la tribuna y desde ahí le gritábamos para tratar de, pues eso, de que no hicieran
el atropello al pueblo. No, hombre, era muy difícil, porque la Cámara de Diputados es enorme y a puro pulmón a los 4 minutos ya no tenías aire. Y échate toda esa hasta la madrugada, grite y grite. No, era dificilísimo. Estos no eran muchos, pero el salón es más pequeño. Sí, las condiciones son las más... condiciones para ellos eran hostiles. menos difíciles, para ellos menos difíciles. Y aún así sacamos la sesión, hubo de todo. Hoy es hasta parte del anecdotario, pero en su momento fue muy difícil. Yo sabía que teníamos que sacar la sesión. Cuando se volvió hasta meme de redes. Sí. Lo de Bellaco, de la senadora Lili Telles, que además sería interesante que tú dijeras que pues en realidad ni te habías dado cuenta. Yo no oía. Lo de Bellaco sí lo oí, pero otras cosas no los oí porque como tenía el gritadero en general, y aquí tenía una senadora del PAN gritándome cualquier cantidad de insolencias, pues no había manera. Así no había manera. Cuando vi que me dijo Bellaco, le dije, respete a la presidencia, senadora. O sea, ¿por qué ella me reclamó? Que no dije bien su nombre, porque yo dije María del Carmen Telles, y es María Lili del Carmen Telles. Entonces ya corregí, y ya, pero otra cosa. Y en realidad no tenía relevancia, le dieron mucha cuerda a la gente. Era anecdótico. Sí, era anecdótico. Yo creo que la gente hizo muy suyo el tema por 2 razones, yo creo. Porque estaba muy contenta de la aprobación de la reforma. Primero se votó en lo particular, en lo general, luego en lo particular, en la madrugada, como a las 4 de la madrugada. Y la gente estaba eufórica porque no fue fácil que saliera. Hubo muchísima presión mediática, muchísima presión a la oposición. Había más votos de la oposición que iban a estar con nosotros y al final les apretaron a tal grado que se retractaron. ¿De todas las bancadas? Wow. Sí. Entonces era sostener una aritmética frágil. Sí, era un voto. Era un voto. Era un voto. Yo sostengo que con 85 era correcto, pero ellos sostenían que en 85 es 66.42 y 86 es 67.18, entonces no te deben pedir más de la mayoría calificada. Exacto. Pero como no está reglamentado, entonces nos ponían en una condición muy difícil porque era un asunto de interpretación y por lo tanto de debate público y por lo tanto si hubiéramos tenido 85 votos de 128, yo sostengo que eran 2/3, pero hubieran dicho que no y hubiera sido litigio. Así es. Y 86 quitaba toda discusión. Y esta discusión reciente con el senador campechano del MC, ¿es para qué? ¿Cuál sería el sentido? Yo no los entiendo. Yo creo que el senador Barreda no asume lo que hizo, que fue no venir. Sí. Y que se ha ido contradiciendo en sus versiones y que el Movimiento Ciudadano también se ha ido entrampando en el tema. Y entonces ellos quieren, y los medios siguen usándolo para estar golpeando la reforma. Por eso es que yo no he dejado correr las cosas, porque podría también decir que digan lo que quieran, pero dejar de contestar a sus mentiras es concederles que están hablando con verdad y no es así. Entonces yo vuelvo al tema. La gente muy contenta, la gente se dio el lujo de responder al racismo, al clasismo, a la insolencia, defendiéndome de manera increíble durante varios días con una creatividad impresionante. Entonces, es anecdótico y no, porque es una decisión política de la gente en defensa mía, porque me convertí en un símbolo de todo este momento, ¿no? Sí. Pero fue un trabajo colectivo, o sea, sería incorrecto de mi parte no reconocer que la bancada muy bien, no solo la bancada de Morena, sino del movimiento de Morena, PT y Verde, unida, sólida, echados para adelante, solidarios. Por ejemplo, yo he comentado varias cosas, pero Jay Polensky, por ejemplo, estaba atrás de mí todo el tiempo. Se la jugó, pero en serio, para protegerme. Otras senadoras también. Susana Happ se lastimó, ya se quería ir, porque se dio un golpe, se sentía mal, se quedó hasta el final porque su voto. Porque en lo general, la gente no sabe que, aunque hayas votado en lo general, si en lo particular no sea la mayoría calificada, entonces no se aprueba. Es un proceso complicado y luego todavía se fue a los congresos de los estados. El Congreso de Coahuila está diciendo que no le llegó completa la minuta. No, bueno, son unos mentirosos. O sea, generando siempre algo. Justificaciones para no asumir, pues que no la apoyan. Y Pero hay algo muy importante, senador, que creo que hacer la reflexión. Decían o dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Entonces decían,
vamos a hacerle a Gerardo Fernández Noroña lo que él hizo como senador o legislador opositor diputado, en otras ocasiones como diputado federal. Bueno, de hecho, una de tus intervenciones provocó, de hecho, la salida de Carmen Aristegui en MBS aquel 2011, ¿no? En fin. Pero lo impresionante y lo que reconoce... Lo que provocó la salida de Aristegui fue el autoritarismo de Calderón. Claro. Que se decía que le gustaba acalderonarse y entonces ella preguntó sobre el tema de salud y la corrieron. Y luego nosotros fuimos solidarios cuando era yo diputado. Pero fíjate, te interrumpí, pero yo no creo que hayan querido aplicar lo que les falta mucho para hacer oposición. O sea, ahora sí que les falta mucha experiencia, les falta mucha firmeza. No tienen razón. Su causa es la mala causa, porque a nosotros nos movían los principios, nos movían los sueños de libertad, de transformación del país. Había una convicción. A ver, la primera vez que yo fui diputado, éramos 13 diputados del PT. Una bancada extraordinaria. Estaba Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Lauricel Castillo, que ahora es senadora. Claro. Estaba Jaime Cárdenas, mi hermanito. Un trabuco yo tuve 630 intervenciones en tribuna, Jaime Cárdenas tuvo 635, o sea, entre 3 o 4 legisladores, Porfirio tuvo como 400 también. No, hombre, era un trabuco, eran condiciones muy adversas. Acá esta oposición miente, intriga, tergiversa, tiene todo el apoyo mediático. Ya hubiéramos querido nosotros que tuviéramos no todo el apoyo, aunque sea un poquito, el dinero, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Canadá. Yo ahí, mira, para quien sea un sector de los empresarios, de los machuchones, como dice el compañero presidente, yo ahí, como les digo, es muy fácil saber de qué lado está la razón. ¿Dónde está el gobierno de Estados Unidos? De acá, pues entonces, los que no están de ese lado están en la posición correcta. Exacto. Y el gobierno de Estados Unidos, su embajador por lo menos, Ken Salazar, que acabo de coincidir, por cierto, en el último mensaje que hizo la canciller Bárcena al cuerpo diplomático acreditado en México apenas hace un par de días, o ayer, ya ni sé, son tan intensos los días. Se acercó allá a felicitarlos, por cierto. Pero en su posición primero había dicho que coincidía, porque además en 43 estados de la Unión Americana se eligen los jueces. Dicen, pero solo los locales. Pues ni eso aceptan. Y después se fue en contra durísimo y en una posición injerencista inaceptable. Entonces, yo estoy muy contento. Pero porque cumplimos. Esta reflexión, para terminar, la idea que me gustaría que también la reforzaras, senador, nunca te pueden acusar de no haberles dejado hablar. No, hablar lo que Es decir, lo que impresionó en términos incluso de cultura cívica y de cultura parlamentaria, que eso le falta a este país y se ha ido creando, es que no pueden decir que no se les dejó hablar o que hubo estrategias dilatorias del lado del oficialismo, cuando las estrategias dilatorias eran del otro lado. Fueron de ellos. No, bueno, inclusive, a ver, cuando habla María Lili del Carmen Telles García, la senadora, no le tocaba a ella, iba a hablar Ramírez Acuña. Y dijo, cede la palabra, dijo una cosa más fuerte cuando la cedió. Ni lo repito porque a lo mejor hay menores de edad en el programa, ¿no? Pero dices, ¿qué dijo? Y entonces le cede, y yo podría haber dicho, oye, no, pues si no es apartado, si no estamos en la lechería, a usted le toca y usted hable. No, así no, sin problema que hable, porque yo no iba a reproducir lo que a mí me hacía. Exacto. A ver, Emilio Chafet, que por cierto regresar a la llamada, se la regresé, pero no estaba. Me llamó. Cuando presidió la Cámara... ¿En 2003? En 2000, no, también en la época del usurpador de Calderón, 2012, yo creo que fue, de 2011, diciembre de 2011, el reglamento dice, tienes hasta 5 minutos. Sí.
Y él decía, pues te doy 3. No, le decía yo, diputado presidente, somos pares. Y el que decide si habla 1 segundo o 5 minutos soy yo, no tú. Pues le valía bolillo y suácatelas. A los 3 minutos me cortaba el sonido. Y yo compré un sonidillo pedorro y lo prendía. Dificilísimo en una De ahí cámara. surgió la idea del portátil, del sonido portátil. Sí, claro. Yo compré un sonido portátil y compré una campana también para sonarle mi campana, porque él me sonaba la campana llamándole al orden y yo sonaba la mía, le decía, somos pares. No, a ver, yo sufrí cualquier cantidad de atropellos, nos negaban el uso de la tribuna, de repente hablábamos en el acta, sí que habla, sí, y por ahí metíamos la agenda política porque no había manera. Eran condiciones muy adversas. Pues yo no les voy a aplicar eso, hombre. Pues que discutan. Es más, yo insistí con ellos en que fuera un debate de altura, de que las dos posiciones con franqueza y de cara a la nación plantearan su posición. Pero ellos no tienen argumentos, lo único que tienen es mentiras y descalificaciones y un racismo y un clasismo feroz, porque lo que quieren negarle al pueblo su derecho a elegir a las personas juzgadoras. ¿Y cómo va a ser? Y partir de un prejuicio de que la gente no puede saber cómo votar por un juez. Imagínate, porque yo les decía, oye, el artículo 39 constitucional dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de no dice que el Poder Judicial no, y no dice que el Poder Judicial está por encima del Ejecutivo y del Legislativo, y mucho menos del soberano que es el pueblo, y con una arrogancia verdaderamente monumental. Es que nosotros estamos muy preparados. Pues qué bueno que estés muy preparado. Pues demuéstraselo al pueblo. Exacto. Demuéstraselo con tus actos, con tu impartición de justicia, con tu compromiso, con tu servicio, y el pueblo te va a elegir. Pero si al contrario de eso lo tratas con racismo, con clasismo, con desprecio, le das la razón a quien tiene más fuerza económica, pues esa no es impartición de justicia. Por eso la gente apoyó tanto esta reforma, porque dicen que no es cierto, pero el 2 de junio, yo se los dije en alguno de los foros, el Poder Judicial fue juzgado y sentenciado el 2 de junio. Así es. No, eso no estuvo en la boleta. Claro que estuvo en la boleta. Yo hago mis videocharlas de 6 a 7 todos los días y apenas había pasado la elección. ¿Cuándo van a hacer la reforma al Poder Judicial? Ya hagan la reforma al Poder Judicial. Si tenemos que tomar protesta el 1 de septiembre, ¿cómo vamos a hacer la reforma al Poder Judicial? Entonces, el pueblo está muy contento en este momento. Hay un sector que no está de acuerdo. Es un sector minoritario, se respeta su punto de vista. Pero que tienen los medios corporativos a su favor. Todos. Sí. Y los comentaristas que comentábamos fuera del aire, no te entrevistan, se ponen a debatir contigo y se ponen a interrumpirte y a sacar de contexto, a provocar. No, bueno, pues digo, yo ya tengo mucho callo. Mucha trayectoria, pero de repente sí es muy desesperante. Así porque en realidad son provocaciones permanentes y bueno, tienes que armarte de paciencia infinita. Exacto. Decía San Agustín, yo que soy ateo, el regalo de la paciencia es la paciencia. Entonces tienes que serenarte, llevar las cosas, pero yo estoy muy contento porque salió todo muy bien. Ya hicimos esta reflexión y este recuento de cómo estuvo esta sesión histórica, eléctrica. De veras, creo que una buena parte de los mexicanos y mexicanas que votaron por el Plan C, que incluye la reforma al Poder Judicial, estuvieron absolutamente pendientes y atentos. Y en particular con la del Senado, porque no había la certeza aritmética de que tuviera el bloque de Sigamos Juntos Haciendo Historia la mayoría calificada. Entonces, todo el aparato mediático, empresarial, diplomático de Estados Unidos estaba concentrado aquí. Fíjate que mordieron el anzuelo, porque nosotros ya habíamos dicho que teníamos los 86 y no nos querían creer. Y luego cuando yo les digo, pues con 85 es, y se vino la ofensiva, no, quieren hacer trampa, no tienen la mayoría calificada. Entonces estaban seguros, efectivamente. Bueno, si no seguros, no, yo creo que sí. Ellos estaban seguros de la solidez de su bloque. De los 43. Y particularmente Acción Nacional decía, si no sale así, la fractura, la traición, decían ellos. Sí. La traición viene del PRI.
y vamos a decirles lo que son, porque, ¿no? Sí, porque entre ellos no confían. Son un matrimonio mal avenido. Y cuando se da la fractura de Acción Nacional, para ellos es mortal por necesidad. Claro. Porque no se le esperaban. Ellos de verdad creían que de su lado no podía haber una fractura. Así es. Y entonces cuando aparece Yunes Linares a tomar protesta como suplente de su hijo Yunes Márquez, no, fue un momento de crispación enorme. Y ahí fue cuando ellos se desesperaron. Eso sí fue sorpresivo. Yo creo que ellos ya sabían, porque ya desde el día previo traían la versión de que Yunes Márquez era quien había cambiado su posición. Sí, lo decían con todas estas palabras de descalificación. Pero no tenían la certidumbre, aunque ya veían venir el golpe. Cuando se da esta crispación, y entonces también afuera se da la operación para tomar violentamente el pleno de la Cámara de Senadores. ¿Fue lo de Yunes desde la reconstrucción de los hechos? Yo creo que fue el detonador. El detonador. Yo creo que fue el detonador porque en ese momento se da toda la presión, se da la decisión seguramente. Y bueno, la información que hay es que forzaron una puerta que no tenía vigilancia ni exterior ni interior, que da Reforma, por cierto, que no se utiliza nunca, también es cierto. Son las escalinatas de entrada principal, pero que al igual que pasa en la Cámara de Diputados han quedado sin funcionamiento. El tema es que al final las cosas salieron muy bien para sorpresa de muchos. Sí. No pudieron descarrilar la sesión. A mí me sorprende que haya sorpresas sobre mi funcionamiento en la presidencia de la mesa directiva. Yo no hubiera aceptado nunca esa responsabilidad si hubiera sabido que no estaba a la altura. Exacto. Y fue por unanimidad. Sí, y a mí, bueno, un voto en contra. Y a mí me habían regateado mucho tiempo esa parte de mi capacidad política, porque decían que estaba bueno para el debate, bueno para la confrontación, pero que yo no era constructor de acuerdos, ni tenía el temple y que mi genio no daba para funciones de responsabilidad de otro tipo. Y ya vieron que no es así. Mucha gente que me descalificaba pues ha tenido que reconocer que... Incluso de adversarios. Sí, de adversarios y de compañeros, porque como decía Winston Churchill, hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces, sí, luego dentro de la lucha es dura, pero estoy muy contento porque hay el pueblo está contento, el movimiento está satisfecho. Ha habido críticas por lo de Yunes Márquez, pero yo les digo, a ver... Me gustaría una reflexión de eso. Claro, los intereses de la patria están por encima. Sí. Yo les digo, imaginemos el escenario contrario, que nos hubiese faltado un voto y que no hubiera pasado la reforma. Estaríamos en este momento diciendo de qué sirvieron 36 millones de votos, de qué sirvió un respaldo popular tan impresionante, de qué sirvió todo el esfuerzo si al final no se puede sacar la reforma por un voto. Y que nosotros hubiéramos dicho, es que era el de Yunes Márquez y dijimos que no era aceptable. ¿Los votos tienen valor moral? ¿En un parlamento? Yo creo que los votos son, a ver, a mí me parece... O autoridad moral, por no decir valor moral. Como dice el compañero presidente, en coyunturas importantísimas, la definición de la gente tiene un valor excepcional. Así es. Porque tu trayectoria, si es una trayectoria controvertida, esa no te la vas a quitar. Pero si en un momento dado tú tomas una decisión en favor del pueblo y en favor de la patria, pues eso no te lo puede quitar nadie. Y podrán soltar todas las descalificaciones que quieran sobre esta persona, en este caso sobre Yunes Márquez, pero él se definió a este lado. Hay periodistas en un momento muy que difícil. afirman, como si fuera con sangre, que había una amenaza o hay una amenaza de meterlo a la cárcel y que por eso él cambia el sentido de su voto. Joaquín López Dóriga, para decir su nombre, lo ha publicado y lo ha difundido, ¿no? Pues sí, tiene fuero. Exacto. Pero además, o sea, digo, podrías meter a la cárcel una bola. Es como cuando dicen, es que ofrecieron dinero, pues si hubiéramos ofrecido dinero tendríamos 90 y tantos votos. Exacto. O sea, nosotros no funcionamos de esa manera. El discurso de Yunes Márquez es de los mejores discursos de la madrugada de ese debate. Sí.
Es un debate, él retoma históricamente cómo ha funcionado el Poder Judicial, hace una crítica muy fuerte, define su posición, y es una definición muy importante, insisto, y que consolidó el que esta reforma pudiera llevarse a cabo. Es una aportación Somos el primer país del mundo. Yo sostengo que estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. De verdad lo digo con convicción, sin ninguna retórica, porque vamos a ser el primer país que elijamos a todas las personas juzgadoras. Sí. Y van a venir a vernos y van a retomar la experiencia, porque el Poder Judicial en muchísimos países del mundo se ha usado, es un reducto del conservadurismo, y se ha usado para tirar a gobiernos legítima y legalmente constituidos, el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, que acusan a un gobernante de corrupción, le hacen un campañón en los medios para destituirlo y luego lo meten a la cárcel. En el caso de Dilma ni siquiera la metieron a la cárcel porque la habían destrozado. O lo que le pasó a Lula, que lo metieron a la cárcel con un falso delito y luego, pues no era cierto, pero ya estaba hecho el daño. Así es. Entonces, lo han hecho, bueno, se lo hicieron a Pedro Castillo en Perú. Bueno, el desafuero de Andrés Manuel. El desafuero del hoy compañero presidente, efectivamente. Entonces, el Poder Judicial, bueno, y todas las resoluciones que han estado enviando, mal hechas, por cierto, no hay amparo ni hay ninguna medida jurídica contra una reforma constitucional. Exacto. Pero ¿por qué una ministra que es una ministra, que sabe del derecho, como la ministra Norma Piña, sigue alentando esta situación? ¿Crees que es más allá de su capacidad de...? La ministra presidente ha sido políticamente muy desafortunada para su facción. Sí. Porque es una facción, o sea, ellos representan lo que el pueblo ya no quiere más y se han quitado la careta, están tomando cada vez más decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas y ya están en la franca facciosidad. Con un bueno, viene Cedillo. Vienen en el mismo evento donde la premian a ella y llora. Sí, pero Cedillo, que quitó a 26 ministros de la Corte de un plumazo en un mes. El 5 de diciembre manda su iniciativa y en enero, a finales de diciembre ya estaba aprobada. Y 2 semanas de enero no hubo ministros de la Corte y manda a retiro 26, mete 11 a dedo y él nos viene a hablar de democracia. Bueno, el tipo que hizo una deuda privada pública, el Fobaproa, de 532 mil millones de pesos, hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos y debemos 800 mil millones, es un saqueo bárbaro. El responsable de Acteal y de Aguas Blancas, y se me olvidaba a mí, el privatizador del ahorro de los trabajadores de las pensiones, el creador de las Afores. Y este desvergonzado viene a darnos clases de moral, de ética, de política, de democracia, de amor al pueblo, pero que tengan tantita vergüenza. Esa corte de Cedillo es la que autorizó las condonaciones fiscales. Así fue. Y también el anatocismo. Así es, también el cobro de interés sobre interés. Un giro claro. en el sentido de las resoluciones de esa Suprema Corte de Justicia y de ese Poder Judicial con Cedillo, porque se mercantilizó la Suprema Corte, se derechizó. Sí. Y esa corte sí obedecía al presidente en turno. Claro. Luego lo hicieron y siguieron con Calderón y siguieron con el cabeza hueca de Fox. Y la gente pensaba que ahora, como el compañero presidente del presidente le iba a hacer caso al Poder Judicial, pues ni era lo correcto, pero ni nos hubieran hecho caso nunca. No lo hubiésemos intentado. Pero además, pues era un poder totalmente antagónico al pueblo. No solo al Poder Ejecutivo y al Legislativo, con injerencismo majadero en ambos poderes. No, había sido una cosa terrible. El pueblo estaba hasta las orejas del tema, desesperado, indignado, y por eso tan contundente el triunfo, porque además discutieron desde la mayoría calificada que no la merecíamos. Por favor, ganamos el 93% de las fórmulas del Senado. Así es. 30 de 32 estados de la República ganamos de mayoría. Eso era impensable que se pudiera alcanzar. 255 diputados, el 85% de mayoría. Y todavía nos regateaban. Ha sido un debate muy necio, pero con la mentira permanente, la intriga, el denuesto, la descalificación, la desinformación, y con el amplificador de que son todos los medios, todos los espacios, todos los comentaristas.
Mira, me acaba de hacer hace poco una entrevista a Carmen Aristegui y me dio una pena, porque jugando un papel tristísimo, en la misma línea esta de... Se descarriló la transición, según ella. No, y que si no es vergonzoso que hayan hecho una reforma de esa manera. ¿Te refieres a la toma violenta o a qué te refieres? O sea, como si... Todavía ya en la pregunta está inducida sí, porque en todos los parlamentos del mundo hay legisladores que coinciden con el bloque mayoritario, claro, por las razones que ellos... Y entonces le puse el caso de Obama. Obama, siendo senador de la República, necesitaba el Partido Republicano 4 votos para sacar un presupuesto draconiano. Y él vota con ellos. ¿Estás comparando a Yunes Márquez con Obama? No, estoy poniendo un ejemplo de un parlamento del mundo donde se da un ejemplo de ese tipo, y él siguió siendo demócrata y luego se convirtió, por cierto, en presidente de los Estados Unidos. O sea, es una práctica... ¿Por qué sorprende? Bueno, cuando había gente del movimiento que se iba al PRI o que se iba al PAN, lo aplaudían. Así es. Y ahora, si eso les pasa a ellos, les parece... Había legisladores de la izquierda que a veces votaban con el bloque del PAN y del PRI. Pues sí. Ahí acaba de suceder, acaba de aprobarse por unanimidad la reforma constitucional, por ejemplo, en materia indígena. En materia de pueblos indígenas. De las 17 iniciativas que mandó el compañero presidente de reformas constitucionales, la oposición votó 13. 13, sí. Algunas en unanimidad, otras mayoría, 13. Las 4 que tienen diferencia esta es la reforma constitucional, que para ellos les iba la vida. Y por eso fue tan duro. Sí. No creo que volvamos a vivir un proceso así. ¿Ni con la de Guardia Nacional? No creo. No creo. Yo creo que ahí la presión no va a ser tan fuerte sobre la oposición. Varios de oposición van a votar a favor. Sí. Porque, por ejemplo, los legisladores que han sido gobernadores saben que es correcta la decisión. Y los que son cercanos a gobernadores de oposición saben que su gobernador Exacto. sí quiere que se apoye esta decisión. Porque el tema de inseguridad pues, es el tema... Y es un camino, puede ser lo controvertido que quieran, pero es un camino que todo el mundo reconoce que es el único posible en este momento y en este contexto. La de la desaparición de los órganos autónomos, ahí se van a subir por las paredes también, pero no les va la vida en ello, más bien es su retórica y su demagogia. Sí. Y la soberanía energética, esa es inconcebible que la voten en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos quieren siguen diciendo que Pemex es desechable y que Comisión Federal de Electricidad no sirve y que son las empresas extranjeras. ¿Incluyendo la bancada del PRI? Sí, claro. Wow. Sí, claro. Pues son neoliberales ya, hombre. Sí. Por eso están condenados a la desaparición también. Yo sostengo con toda franqueza que la oposición está condenada a la intrascendencia si sigue por el camino en el que va. Porque además, mira, ¿qué van a hacer? Están muy confrontados entre ellos. La crisis que tiene severísima. 2027, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir juntos el PRI y el PAN? Malo, porque ya vieron que la gente rechaza esa alianza y rechaza lo que representan. ¿Van separados? Malo, porque la gente ya sabe que son lo mismo. Exacto. Entonces están en una situación Bueno, acaba de ocurrir, ¿no? Si no me equivoco, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, desconoció al coordinador de su bancada, que además era su correligionario, Marco Cortés, y también se aventó un desconocimiento a Genaro García Luna. Sí, él trae un discurso crítico porque pues, es un tipo, puede tener muchos defectos, pero no el de no ser listo. Y entonces está muy claro de que está entrampada la oposición y que si no construyen un discurso sólido, exacto, están condenados. Porque seguir con la mentira, pues ya quedó claro que no van a ningún lado, que la gente está en un buen nivel de politización y en ascenso esa politización, y que por lo tanto, si siguen por ahí, están condenados al fracaso más absoluto. Ahora, nosotros de este lado, del lado del movimiento, tenemos nuestros propios retos, el de la unidad. Exacto. El de la unidad. Esa no es fácil. Y conforme vayamos avanzando, pues va a ir siendo cada vez más complicado. Yo espero que la mantengamos, es una responsabilidad. Es una bancada muy grande que no tiene los instrumentos que tuvo el PRI como partido ahora sí que hegemónico de Estado, y que utilizaba el hierro y la mano dura cuando era necesario con sus propios legisladores. Sí.
¿Cómo percibes y qué tan fácil o difícil es construir esos consensos en democracia? En este momento no hay mayor dificultad porque sí se ha venido dando un proceso de, ¿cómo diría yo? De decisiones populares Sí. que han ido siendo aceptadas. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia la democratización del movimiento, hacia la democratización de los partidos, hacia la creación de organizaciones sociales democráticas, Sí. sindicatos, campesinos, tal. Y siempre es complicado porque las tentaciones autoritarias se fortalecen justo por la preocupación de que en un movimiento de mujeres y hombres que se desarrollan con libertad, no es fácil, tienes que convencer, no es de que amenaces, no es de que presiones, no es de que... Yo creo que aquí va ahí avanzando el proceso bien. A mí me preocupa la unidad mucho más adelante, ¿no? Ya en otro momento, yo ¿No creo la que ves en estas en reformas el constitucionales? corto plazo no veo yo mayor problema. Sí. ¿Y cuáles son los pasos ya aprobada la reforma constitucional en materia del Poder Judicial? Hay una agenda muy Se intensa, debe emitir la convocatoria para las elecciones de junio de 2025, va en dos periodos, junio de 2025, toda la Corte, todos los magistrados de circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales. Junio de 2027, la otra mitad. Entonces hay que hacer la convocatoria para la elección del año entrante, tenemos un mes, va muy avanzada. ¿Esa la debe hacer el Senado? El Senado, la Cámara de Senadores. Va muy avanzada, hay un equipo muy competente que está trabajando en ello. Y ¿Esa convocatoria pasa a ser votada? No. No, se emite. Ya se emite. Sí, es ¿Y un la mandato parte de las leyes reglamentarias? Esas hay que realizarlas también. Sí. Pues lo que urge es la elección. Hay una serie de críticas que he estado escuchando, por ejemplo, de Diego Valadez, que ya no descalifica el todo, sino descalifica lo que él llama descuidos, que hay ciertos huecos que no se previeron en los transitorios y como que ya no es la crítica del todo, sino del pues revisar su crítica, porque en la medida que la oposición haga estos planteamientos ya de verdadera preocupación, de verdadera aportación, de cómo se puede fortalecer y mejorar y evitar dificultades a la hora de su instrumentación, todo eso es atendible. Yo te pondré un ejemplo en otro sentido. Cuando recibí esa comisión de opositores a la reforma, había dos trabajadores que plantearon preocupaciones, a mí me parecen legítimas, y lo comenté con Ana Augusto y compartió que para la legislación secundaria podíamos trabajar en ello, que era, por un lado, lo que tanto se dice de la carrera judicial. Ellos dicen, a ver, nosotros como trabajadores, trabajadoras, sí teníamos un proceso de crecimiento interno, y con la caída de este sistema se acaba. Yo les dije, no, pues eso puede quedar siempre que no sea para designar personas juzgadoras. Si ustedes, trabajadores, trabajadoras, dicen que ese esquema se mantenga, lo vamos a mantener, pero si quieren ser personas juzgadoras tienen que ir a un proceso de elección. Pero todos los demás responsabilidades en torno a... puede seguir de la misma manera. ¿No es una reforma laboral? No, no es una reforma laboral. Entonces, por eso yo les insistía que eso lo atendemos y que me parecía que no tenía mayor problema. Decían, los fideicomisos tienen ahorro nuestro. Pues eso se respeta también. Están diciendo que vamos a correr a nadie. Están diciendo que les vamos a bajar el salario a nadie. Inclusive les comenté, el Poder Judicial mantiene atención médica privada. Mantiene seguros médicos privados, pues los va a mantener. Así es. Yo no me atiendo en el seguro médico privado, seré muy presidente del Senado, y aunque tuviera seguro médico privado no iría, yo siempre me atendí en el Seguro Social. Pero como presidentes no se atienden, no tienen seguro médico privado. Ningún secretario o secretaria de Estado. Entonces, y ellos lo mantienen porque era un derecho que tenían ganado y no lo vamos a tocar, punto. Entonces, se ha mentido, se ha tergiversado, se ha intrigado con el tema y se sigue haciendo. Y se sigue exacerbando la animosidad de mala fe, ¿no? De mala fe. Volviendo a lo que me decías de Diego Valadez, que había estado terrible, la verdad, sus posiciones. Pues cualquier crítica que haya, nosotros la revisamos, ¿eh? Pero hay también
es que van a ser 200 boletas. Están mintiendo, hombre. Hay, por ejemplo, que lo repiten muchísimo. Lo repiten gente que no entiende el Poder Judicial ni entiende la reforma, pero que habla desde una posición de autoridad como Luis Carlos Ugalde, que dice él que sabe de elecciones. ¿Cuál es la respuesta? Pues que mienten. Sí. Que mienten. No van a ser 200 boletas. Yo les decía, sí, hombre, va a ser el directorio telefónico, como antes eran así de gordos los directorios telefónicos, y de todos la vamos a hacer. Pero es falso, hombre. Así o sea, porque es por circuitos judiciales y hay lugares como la Ciudad de México que tiene un nivel importante de concentración de personas juzgadoras, pero la inmensa mayoría de entidades no, de entrada, por ejemplo. Entonces, o sea, que me digan que, 25 de los estados, y no es que más, va a ser muy sencilla. Sí. Y hay algunos lugares donde se ha trabajado para enfrentar la complejidad, como es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, como ya comenté. Entonces están mintiendo, hombre. Luis Carlos Ugalde no tiene vergüenza. Luis Carlos Ugalde tiene una cosa buena que yo siempre he recomendado, su libro Así lo viví, porque como estaba enchilado de que lo habían corrido, suelta toda la sopa del fraude electoral de 2006. Yo me tardé en leerlo y luego cuando lo leí dije qué bárbaro, debí haberlo leído antes, es buenísimo. Inclusive reconoce que ganó el compañero presidente. Exacto. No es que diga ganó, pero hay una manera en que lo dice. Sí, que fue una presión de Fox, etcétera. O sea, son doble cara. Sí, exacto. Hablan cuando... O Lorenzo Córdoba, que yo le decía que también estuvo en contra de la mayoría calificada, no tiene vergüenza. Yo le decía, se los dije, que ni siquiera era árbitro vendido, era un jugador del otro equipo. Exacto, exacto. Y con una desfachatez. Bueno, imagínate, gente de la calidad moral de Luis Carlos Ugalde, que fue clave para el fraude del 2006. Lorenzo Córdoba, que es de verdad indefendible. Cedillo, que ya hablamos de él. O el inútil de Claudio Xóchitl González, que yo quiero que siga ahí de estratega de la oposición para que siga desapareciéndolos. Ya lograron los del PRD. El que sigue es el PRI. Pero hay compañeros, perdón que lo insista, no, dime. Que sí le escala, digo, Hernán Gómez, el articulista, no es un militante, pero es un articulista cercano a las posiciones de la izquierda, donde dice que fue la noche más triste porque votó Yunes. Y hay otras posiciones que creo que son atendibles desde mi punto de vista, no sé cómo lo compartas, por ejemplo, de Cepeda Patterson, donde dice, puede ser que el exceso de pragmatismo genere ciertos problemas, ¿no? Es decir, hay una constelación, una enorme mayoría está satisfecha, ¿no? Cepeda Patterson es regularmente muy equilibrado. Ahí no fue un exceso de pragmatismo, yo vuelvo a insistir. ¿Qué nos plantean? Que debimos no haber sacado la reforma del Poder Judicial, que debimos en este momento decirle al pueblo, no pudimos, fracasamos, somos bien puros y mantenemos nuestra... El ciclo permanente. Mantenemos nuestra pureza absoluta. ¿Cómo que mantener la pureza? Sí, o sea, tenían un voto más, sí. ¿El de quién? El de Yunes. Y no lo aceptaron, sí. No, bueno, pues no sales vivo. Exacto. Me han dicho, oigan... No, pero qué brutos son. Imagínate a Reyes Heroles. No es un asunto de pragmatismo, es una definición política de un hombre que por controvertido que sea, pues está haciendo una aportación enorme a la República. Y que fue candidato. Y que ganó. Enorme, pero al margen de eso, o sea, enorme a la República. O sea, cualquier persona tiene derecho a rectificar. Cualquier persona. Y la gente es juzgada por sus definiciones políticas. Exacto. Efectivamente. Entonces yo no estoy diciendo que eso lo purifica. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que fue una decisión importantísima. Y que tenemos la reforma al Poder Judicial. Exacto. Bueno, habrá quien diga, sí, pues sí. A ver, si Beltrones hubiera votado con nosotros, ¿qué eso le decíamos? Te iba a preguntar, exacto. ¿Qué le decíamos? No, señor senador, no vote con nosotros. Sí. O sea, la verdad es que pensé que él podría haber votado... demasiado cercano a Salinas, demasiado cercano a los intereses económicos, demasiado cercano a todo eso que combatimos. Exacto. Adversario político de Cedillo. Sí. Interno dentro del PRI. Aunque él fue el que lo destapó, por cierto, cuando habían asesinado a Luis Donaldo Colosio. Pero... Y el PAN, creo que nadie se imaginó. No vieron por ahí, ya lo comentamos, no vieron esa fractura, no pensaron que iba a venir de su lado. Les está haciendo mucho daño internamente
Y para nosotros no debería ser un problema, hombre. Yo entiendo. A ver, pero yo soy un hombre izquierda, soy un hombre de principios, y soy un hombre, perdón que lo diga, incorruptible y tal. Y a mí, ¿nosotros estamos cambiando 1 milímetro nuestra posición? No. ¿Estamos cambiando nuestro discurso? No. ¿Estamos cambiando nuestro compromiso con el pueblo? No. Quien lo está cambiando es quien se suma a nosotros. Exacto. Las concertaciones eran eso, eran un mercadeo. Sí, acá no es. Tú me das y yo te doy algo a cambio. Es así. Y yo digo, pues sí, claro que nos reservamos el derecho de admisión. En este momento, esa decisión fue importantísima. Claro. Y me parece que como tal hay que valorarla. Hernán Gómez, yo siempre he pensado que es, les digo yo, buena ondita, que es izquierda buena ondita, pues no es izquierda, hombre, se te quiebra las primeras de cambio. Así es. Y bueno, pues está bien, nos acompañó hasta determinado punto, y ya no acompaña esto, bueno, pues está bien, o sea, yo respeto. Sí, no se acaba la República, digamos. No pasa nada, no pasa nada. Y si hay gente que ya no caminara con nosotros por esta decisión, es respetable también, se entiende. Pero le cumplimos al pueblo de México. ¿Y has sentido desde la posición de presidente de la mesa del Senado, la mesa directiva, un apoyo silencioso de jueces, de magistrados, sí hay. Que no salen a dar la cara, pero que sí están apoyando la reforma? Sí hay. Y que inclusive dicen, pues puede que me chupe la bruja en la elección, porque Exacto. no. Pero yo estoy de acuerdo en que la reforma se haga, que a veces inclusive son muy hostilizados dentro del Poder Judicial, son inclusive perseguidos. En el caso de jueces en Chihuahua, conozco casos, que es terrible la gobernadora Maru Campos en las cosas de represión, de intolerancia. Sí hay, claro que hay. Yo esperaría, es que de verdad, si yo fuese juez, no tengo por qué darle consejos a nadie, Sí. pero yo al decir, oigan, yo sí estoy de acuerdo. Oye, yo sí creo que se vote, yo sí tengo una trayectoria, que ahí está. Exacto. Todo lo que yo he hecho puedo defender como juez, una formación y una trayectoria. Exacto, y una tarea al servicio de la justicia y al servicio del pueblo. ¿Y cómo hago eso? Pues en las redes hago mi comunicación. Exacto. Aquí estoy, soy el juez tal, y revisen y busquen el despido en su momento, que me apoyen, porque yo sí voy a ir a buscar el voto de la gente para seguir siendo una persona juzgadora. Yo por ahí me iría, ¿verdad? Pero pues es nuevo, es una revolución, yo sostengo que es una revolución, y como todo proceso revolucionario, pues tiene también su, pues es fuerte. Creo que siguen en una etapa de negación, creo que se sigue haciéndole creer a la gente que no está de acuerdo con la transformación del país que esto va a ser parado en los tribunales o por la Suprema Corte, ¿no? Hay un engaño aquí, ¿no? Ni pueden ni deben. Ni pueden ni deben, no tienen facultades para ello. El legislativo le han llamado el constituyente permanente, así es el que tiene la facultad de hacer un cambio constitucional, y no puedes acusar a un cambio constitucional de ir en contra de la Constitución. Ni siquiera lo hicieron cuando de veras iba en contra de la Constitución. Exacto. Cuando privatizaron el petróleo, cuando acabaron con los derechos de los trabajadores, cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, cuando entregaron el mercado nacional de electricidad. Y cuando ellos son juez y parte, además. Además, o sea, pero literal. Sí, o sea, no es metáfora, ellos están aquí profundamente implicados, ¿no? Sí, son facciosos, deberían recusarse si tuvieran un mínimo de congruencia. Sí. No, ninguna persona juzgadora debería juzgar sobre el propio proceso, y sin embargo lo hacen con un desparpajo inaudito. Y en el caso de la Suprema Corte, bueno, paró la Suprema Corte, decían que no podía parar la justicia, que debería seguir. Otra vez vuelvo al tiempo en que éramos oposición. Ya hubiéramos querido que nos pagaran porque hiciéramos un paro. Ya hubiéramos querido que nos siguieran pagando mientras protestábamos. Así es. Ya hubiéramos querido que no nos hicieran nada si se hacían destrozos en una protesta, que no lo hicimos nunca. Y ellos todo eso lo han tenido. Es como un paro patronal, ¿no? Exacto. Y todavía acusan de represión, y todavía acusan de autoritarismo. Yo creo que lo más brutal que han dicho es que estamos camino a una autocracia.
les digo, se llama democracia, señores Exacto. y señoras. El ejercicio del pueblo es democracia. ¿No será que es el fin de una cleptocracia y eso Sí. les duele mucho? A ver, se acaba el reducto del conservadurismo, que es el Poder Judicial. Y claro que ahí les va la vida. Dicen, ahora cómo lo sacamos del gobierno, porque a la buena no podían. Así No es. no nos van a ganar una elección en décadas, lo digo sin ninguna arrogancia. Bueno, pues les queda el Poder Judicial para tratar de tirar a la mala al gobierno. Pierden Así ese es. espacio. Y cuando digo lo pierden, no es que va a ser, como ellos dicen, controlado por Morena y el Movimiento, el PT y el Verde, sino es el pueblo. Y el pueblo, pues, cada momento va a ir tomando su decisión. Hoy está con nosotros y mañana podría no estar. A una presidenta con ese tamaño de legitimidad como Claudia Sheinbaum, Casi el pues no le 60. convenía una reforma que complicara el asunto si ella iba a designar La 4 mayoría, ministros, la ¿no? mayoría íbamos a Sí. llegar a 9 ministros de 11. Así es. Entonces, si quisiéramos el control, se hubiese tenido, era mucho más sencillo. Y al contrario, pues que el pueblo decida. Y Exactamente. ellos tuvieron 16 millones de votos. Y el Poder Judicial va a tener doble vía para proponer. Todas las actuales personas juzgadoras tienen pase Exacto. directo y la oposición votó en contra de eso. Y además va a poder proponer candidatos Así es. adicionalmente. Así es. Mientras no está que- excluido. No solo no está excluido, sino tiene doble vía, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo solo tienen una propuesta. A ver, explica. Sí. Esta parte es interesante porque no se le ha dicho a la gente. ¿Sí? Poder Ejecutivo puede proponer un Sí. cierto número, igual número el Legislativo, igual número el Judicial, Sí. pero el Judicial tiene una vía adicional. Todas las personas juzgadoras actuales tienen pase directo, Ah, ya, claro. todas. Claro. Entonces el Poder Judicial propone doble. Es Las pase actuales, automático. el pase automático más proponer en todas las posiciones, incluido sobre los que tienen pase automático. Sí. Y tienen 16 millones de votos. Así es. Así es. O sea, entonces, pero además, pues ¿quién dice que los 36 casi que votaron por nosotros van a votar en un sentido? Pues van a votar en base a su visión y su criterio. Sí, porque aquí no es un tema de no plataforma. es de partidos. Y de no va- partido, así es. Exacto. Está extraordinario y me da muchísimo gusto. Se nos fue el tiempo rapidísimo, senador, pero muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy técnica No. la charla, porque la gente No, va a decir, no. qué La gente horror". además está muy, y nos lo ha pedido, que Sí. también escuchar tu voz. Y se mantuvo, alargamos la transmisión del noticiero hasta que fue la votación en lo general y la audiencia no bajó, aumentó. Todos estos son termómetros Sí, sí. de una politización muy, muy alta. Muy fuerte. Yo creo que, como dice el compañero presidente, estamos en el mejor momento del pueblo de México. En el mejor Exactamente. momento. Y es un privilegio que nos toque a nosotros vivirlo y ser parte activa. Y para mí un privilegio adicional que desde una posición tan relevante como la presidencia de la Cámara de Senadores, como lo dije, con eso cierro la toma de protesta. Un hombre de mi origen, un plebeyo, como les dije, como yo, no estaría ahí sin este movimiento, sin este Exacto. despertar del pueblo, sin esta profunda transformación. Yo estoy muy contento, muy contento. Vamos a echar mucho de menos al compañero presidente, es un gigante, Así es. ¿no? Pero nos deja su ejemplo, su enseñanza, toda la enorme obra realizada económica, política y social. Y además lo llevamos en el corazón, con Así mucho es. orgullo.